Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú limpiando mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca, y seas tú limpiando estos labios de barro. Señor, utilízalos para que tu palabra llegue donde tenga que llegar, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Rompió aquellas cadenas que a mí me ataban. La homosexualidad y la Biblia. Romanos 1, 21, 27. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso, natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El público en general, estimados oyentes, parece estar confundido sobre el tema. De acuerdo con un grupo llamado Berna, un grupo de estadísticas, el 53% de los norteamericanos creen que la Biblia condena expresamente la homosexualidad, mientras que el 27% no creen que la Biblia condene expresamente la homosexualidad y el 20% no sabe o no responde. La concepción tradicional de que la Biblia condena la homosexualidad siempre ha sido atacada desde el exterior, pero en los últimos años ha sido cada vez más atacada desde adentro por los que profesan ser creyentes cristianos y teólogos supuestos cristianos. En el año 2003, la iglesia episcopal ordenó como obispo a un señor llamado Jimmy Robinson, un notorio homosexual reconocido públicamente. En el 2004, el Tribunal de la Iglesia Metodista Unida aprobó la ordenación de la lesbiana Karen Daman. Afortunadamente, durante ese mismo año, la Iglesia Metodista Unida revertió la ordenación y aprobó una norma que reafirmó y fortaleció su anterior prohibición de ministros homosexuales. En el 2004, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos derrotó por estrecho margen 259 a 255 en votos una medida que habría sido el primer paso hacia la ordenación de homosexuales al ministerio. En el año 2005, un grupo de trabajo especial de la Iglesia Evangélica Luterana Unida
ha recomendado que la Iglesia luterana permita la ordenación de ministros gays. Lo importante de destacar es que en cada uno de estos casos, aquellos supuestos creyentes cristianos argumentaron que la Escritura lo permite, lo apoya o que es ambigua, incierta o dudosa en el tema de la homosexualidad. Esta llamada nueva comprensión de la enseñanza de la Biblia sobre aprobar la homosexualidad se muestra antagónica y opositora a la luz del hecho de que miles de teólogos durante los 19 siglos anteriores nunca vieron esta aberración y perversión sexual como aprobada por Dios o su palabra. Antes la denunciaron como es rebelión contra Dios y su soberanía. ¿Cómo es que tantos presuntos cristianos y teólogos recibieron de repente una iluminación distinta de que la Biblia realmente aceptaba la homosexualidad? Estoy persuadido que la hermenéutica bíblica, que se refiere a la interpretación correcta de la Escritura, tiene poco que ver con esta mala postura que asume una supuesta comprensión de la naturaleza humana pervertida. El cambio ha sido motivado por el deseo de acomodar las Escrituras a las costumbres culturales. Es un hecho que el cristianismo histórico representa el mayor obstáculo para la normalización de la actividad y el establecimiento de la homosexualidad en el mundo como opción sexual. Si los presuntos defensores cristianos del sodomismo y lesbianismo y las diversas perversiones de parafilia, que es las conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio frecuentes e intensas que implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten acceder a tales actos, es decir, son abusados o son sometidos al sufrimiento o la humillación de la propia persona o de la pareja, queriendo alcanzar su torpe empeño degenerado por su placer, tendrán que marginar o neutralizar a la Biblia como autoridad moral y espiritual. Para hacerlo, tendrán que levantarse contra el Creador, su palabra, su gobierno, su reino, su voluntad agradable y perfecta y su soberanía, y acabarán como Sodoma y Gomorra, las ciudades comarcanas a ellas y la gente del diluvio, en juicio sin misericordia. Mientras que los defensores no cristianos del homosexualismo han tratado de hacer exactamente eso desde hace muchos años, los presuntos teólogos liberales cristianos cada vez más están cantando la misma tonada de la melodía arrulladora del enemigo de nuestras almas: llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. En realidad, ¿cuál es la enseñanza bíblica sobre este tema? ¿Enseña la Biblia que dicha práctica es un pecado o la Biblia enseña que es aceptable? Estimado oyente, estoy convencido que la Escritura es clara en su condena de la vileza de esta conducta abominable. Vamos a examinar algunos textos relevantes tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Génesis 19, 4, 11 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad
los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta detrás de él y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi casa. Y ellos respondieron: retírate. Y añadieron: vino este extraño para vivir entre nosotros, y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, metieron a Lot en casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Estimados oyentes, los que defienden el homosexualismo a menudo demandan que el pecado por el cual Sodoma fue destruida consistió en su falta de hospitalidad, no por la homosexualidad. Veamos si eso fue así. Ezequiel 16, 49, 50 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. No hay duda que la hospitalidad era sumamente importante en las antiguas culturas del cercano oriente. Era tan importante que Lot estaba dispuesto a dar a sus hijas vírgenes. Lot estaba dispuesto a entregar a sus hijas vírgenes para salvar a sus visitas. Sin embargo, la falta de hospitalidad de los habitantes de Sodoma es una excusa implícita, sobreentendida, un pretexto que trata de encubrir la conducta desviada de los habitantes de la ciudad y su extrema perversión. El único pecado explícito, concreto, evidente en el texto es el de la homosexualidad. Además, Dios ya había determinado destruir a la ciudad antes de este episodio de supuesta falta de cortesía o inhospitalidad, de modo que esta no podía ser la razón por la que fue destruida. Lo mismo ocurre con otra aberración mostrada en el texto, como la tentativa de violación sexual a los varones que hospedó Lot. El texto muestra que la violencia física de tocamiento vulgar, con burlas, menosprecios, gestos obscenos, lascivos, inmorales, hechos con su boca o manos, es también evidencia de la conducta reproba, denigrante de los pervertidos en Sodoma y Gomorra. En la Escritura, Sodoma es mencionada 27 veces como un símbolo de gran suciedad e inmoralidad. La destrucción de Sodoma fue la peor destrucción registrada en la Escritura después del diluvio. El primer juicio hecho a los hombres por su injusticia e inmoralidad fue por agua, y el juicio a Sodoma y Gomorra fue por fuego.
La destrucción masiva en ambos fue evidente, que fueron disipados en ruinas, escombros, aniquilados y sin encontrarse lugar para ellos. Esto realmente nos llevaría a examinar sobre la supuesta razón que conceden los que están a favor del homosexualismo y condenan la extinción de estas ciudades abominables ante la presencia de Dios. Preguntamos, ¿en verdad fue la falta de hospitalidad la razón por la que Dios estaba tan enojado con Sodoma? ¿Destruiría Dios a 2 ciudades enteras por tener malos modales sociales y falta de civismo? Algunos sugieren que la expresión "saquen a estos varones para que los conozcamos" significa para que los interroguemos. Tremenda distorsión de la realidad. ¿Era que no podían entrevistarlos al otro día, de día? De acuerdo con este falso argumento, los hombres de la ciudad de Sodoma solo quisieron entrevistar a los visitantes para asegurarse en que no eran espías. Hay que reconocer que la palabra hebrea yada por lo general significa conocer algo a través de los sentidos, no necesariamente relaciones sexuales. Sin embargo, esta sí es empleada en su significado de tener relaciones sexuales en los siguientes pasajes: Génesis 4:1, Génesis 4:17, Génesis 4:25, Génesis 38:26, Números 31:17, Números 31:35, Jueces 11:39, Jueces 19:22, Jueces 19:25, Jueces 21:11, Primera Samuel 1:19, Primera de Reyes 1:4. Claramente, este es también el significado intencionado de Génesis capítulo 19. Si los hombres de Sodoma solo querían interrogar a los visitantes para asegurarse en que no eran espías, ¿por qué no vinieron de día? ¿Por qué Lot les ofreció a sus hijas vírgenes? Él les dijo: interroguen a mis hijas en lugar de interrogarlos a ellos. Es evidente que no eran espías. Otros sugieren que yada se usa aquí en el sentido de familiarizarse con. Preguntamos, ¿pero todos los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot e intentaron derribar su puerta simplemente para familiarizarse con los visitantes? Y si solo querían una entrevista, ¿por qué Lot les rogó: por favor, hermanos, no hagáis tal maldad? ¿Es que una entrevista es mucha maldad? Además, ¿por qué les ofreció a sus hijas diciendo que no habían conocido varón, que eran vírgenes? Les estaba diciendo: ¿nunca antes han sido entrevistadas? Es evidente que la muchedumbre tenía la intención de hacer el mal, y esto toma más fuerza por la declaración de Lot en relación con sus hijas, cuando les dice: haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada. Basados en Ezequiel 16, 49, 50, los defensores, supuestos defensores del homosexualismo, afirman que Sodoma fue destruida por su arrogancia e injusticia, no por el pecado de la homosexualidad. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas.
y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Estimado oyente, no hay duda que Sodoma fue culpable de muchos otros pecados, aparte de la homosexualidad. Ellos fueron arrogantes, injustos, y no socorrieron a los pobres. Pero el texto es claro en que ellos también fueron destruidos porque hicieron cosas abominables, detestables, aborrecibles, execrables, condenables. La única cosa que sabemos que ellos practicaron y que Dios identifica como una abominación es los vicios contra naturaleza, el bestialismo, la degeneración mental sexual, la homosexualidad masculina y femenina. De hecho, el único pecado cometido por Sodoma que Dios consideró en la ley de Moisés que merecía la pena de muerte es la homosexualidad, la degeneración sexual y el bestialismo, no la falta de hospitalidad, según algunos. Levítico 18:22 y 20:13 dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación. Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Mientras que el significado de estos pasajes es claro y contundente, los promotores del homosexualismo argumentan que debido a que Levítico 18:22 aparece en los códigos de santidad para el sacerdocio levítico, se refiere a la ley ritual y no a la impureza moral, que supuestamente pertenece a lo ceremonial y no a las prohibiciones morales. Otros argumentan, dado que estos pasajes que condenan la homosexualidad están rodeados por otros mandamientos que son puramente de naturaleza ceremonial, ya no se aplican a los creyentes bajo el nuevo pacto. Lo mismo se aplica a la orden contra la homosexualidad. Es de naturaleza ceremonial y ya no es aplicable a los creyentes del Nuevo Testamento. Aquella línea de argumentación es deficiente por varias razones. En primera instancia, ignora el hecho de que el Antiguo Testamento exige santidad a Jehová, no solo a los levitas o sacerdotes, sino a todo el pueblo, e ignoran que el Nuevo Testamento también condena la homosexualidad. Éxodo capítulos 35-40, Levíticos capítulos 1, 16-19 y Primera de Corintios 6, 9, 11. En segundo lugar, no es cierto que estos pasajes estén rodeados por mandamientos ceremoniales pertenecientes a la pureza ritual. Los contextos inmediatos de ambos pasajes están llenos de preceptos morales que se aplican a todos los hombres, no solo al sacerdocio levítico. Entre ellos se encuentran los mandamientos que prohíben el incesto y otros actos sexuales entre familiares. Levíticos 18, 6, 17, Levíticos 20, 11, 14, Levíticos 20, 17, Levíticos 20, 19, 21. El adulterio, Levíticos 18, 20, Levíticos 20, 10. El sacrificio de niños, Levíticos 18, 20, 21, Levíticos 20, 2, 5.
el bestialismo, Levíticos 18:23, Levíticos 20:15-16, y la consulta de adivinos, Levíticos 26. Estimado oyente, solo hay dos mandamientos en el contexto inmediato que ameritan más que la moralidad para enjuiciar a los indicados: matar a los hijos que maldigan a sus padres, Levíticos 29, y la prohibición de tener sexo con una mujer durante su periodo, Levíticos 18:19, 20:18. Si bien hay muchos mandamientos no morales en otras partes de Levítico, esto no le resta valor al hecho de que el contexto inmediato de ambos pasajes contra la homosexualidad consiste en una serie de pecados morales y espirituales. Sabemos que el pecado degeneraba un individuo, una familia y una nación. La historia registrada en el libro de los Reyes y Crónicas nos enseñan claramente acerca del pecado moral y espiritual en los seres humanos desmedidos, lo que el Nuevo Testamento califica como desaforados, acción generalmente violenta cometida por una persona en contra de la ley, de la justicia, de la razón o de la consideración hacia los demás. Algunos argumentan que la condenación de Dios a los homosexuales estaba limitada a los actos homosexuales asociados con la adoración idolátrica. Dicen que la homosexualidad normal, aparte de este contexto, era aceptable. Si tal fuera el caso, ¿por qué el texto no lo menciona ni lo hace explícito? Además, siguiendo esta línea de torpe razonamiento, un hombre podría engañar a su esposa, tener relaciones sexuales con su hija, tener sexo con animales y matar a sus hijos, siempre que esos actos no estuvieran dentro del contexto del culto idolátrico. Nos preguntamos, eso sería incoherente, absurdo. Solo una mente sucia y corrupta de entendimiento puede tratar de justificar tales aberraciones sociales, comunitarias y familiares. El rey David y Jonathan jamás fueron amantes homosexuales, como algunos afirman. Un ejemplo clásico de interpretar la Biblia según la idea pervertida y preconcebida personalmente, buscando algún indicio que se pueda tergiversar para apoyar las intenciones ocultas, es la declaración que sugiere que David y Jonathan tenían una relación homosexual. El pasaje bíblico que usan para fomentar esta idea es el siguiente: como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonathan, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Según de Samuel 1, 25, 26. La palabra hebrea para amor en el versículo 26 tiene una variedad de significados, pero el significado primario es el interés y la preocupación que se tiene por el prójimo, sea hombre o mujer. Por ende, se la usa como un antónimo del odio. Proverbios 10:12, Proverbios 15:17, Salmo 109:4-5, Eclesiastés 9:1-6. También se la usa con referencia a la amistad. Proverbios 17:9, Proverbios 27:5. El amor de Dios por su pueblo. Oseas 11:4, Isaías 63:9, Jeremías 31:3, Sofonías 3:17, Jeremías 2:20. Es cierto que se puede usar el término para la lascivia sexual, como en el caso de Amón.
La Biblia informa que después de violar a su media hermana, la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Según de Samuel 13:15. El término amor en este contexto anterior hace referencia exclusiva al deseo sexual, nada más. Cantares usa la misma palabra para hacer referencia al amor entre un hombre y una mujer. Cantares 2:4-5, Cantares 5:8, Cantares 8:6-7, Proverbios 5:19. Sin embargo, existe diferencia significativa entre la camaradería, amistad o conexión cercana entre dos hombres que son buenos amigos y la relación sexual que dos hombres puedan tener. La primera relación no tiene ningún indicio de atracción sexual, mientras que la última relación es definida por la relación sexual. De hecho, la actividad sexual pervertida diferencia a las dos relaciones. Es cierto que, así como los heterosexuales, dos hombres, es cierto que, así como los heterosexuales, dos homosexuales pueden experimentar una variedad de sentimientos que no son sexuales, incluyendo la amistad, pero no se debe permitir que este hecho nuble el tema real. La primera clase de relación no tiene nada que ver con la segunda clase. Aquí el punto fundamental tiene que ver con el hecho de que Dios no autoriza, no aprueba, no consiente la relación homosexual. En el caso de David y Jonathan, la evidencia circunstancial sugiere que ellos simplemente eran amigos cercanos. Ambos estaban involucrados profundamente en matrimonios heterosexuales. Ambos tenían hijos de tales matrimonios y ambos brindaron la prioridad a sus familias. Jonathan hizo un pacto con David para garantizar la seguridad de su esposa y familia. Leamos: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. 1 Samuel 20, 14, 16. El deseo de Jonathan fue que la misma bondad que David le mostró fuera extendida a su familia. Preguntamos: ¿estaba Jonathan requiriendo que David mostrara alguna clase de relación o favor sexual similar con sus hijos? ¿O estaba haciendo referencia más bien al cuidado y preocupación fraternal y benévola que ellos compartían? La segunda opción, estimado oyente, se encuentra en armonía con el contexto. Después Jonathan hizo recordar a David: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. 1 Samuel 20, 42. Jonathan estaba preocupado en asegurar, mantener y perpetuar la prosperidad de su esposa y sus hijos. Lo cierto es que no existe evidencia de que la Biblia guíe al lector a creer que David y Jonathan tenían una relación sexual entre ellos. De hecho, el examen serio de la evidencia incluso guía al defensor de la homosexualidad a admitir que este caso
no admite buscar algún otro indicio raro o extraño. Una escritora lesbiana comentó temerariamente en un periódico en una ocasión y dijo: aunque la Biblia no declara explícitamente que David y Jonathan fueran amantes, Cristo mismo tampoco dijo nada directamente en cuanto a la homosexualidad en la Biblia. La Escritura no condena las relaciones homosexuales amorosas y responsables. Esto dijo esta señora lesbiana. Desde luego, este argumento no solo es falaz, es mal intencionado y bien perverso. Cristo vino a cumplir la ley, es decir, nadie la pudo cumplir. Eso significa que en Él se manifiesta la justicia de Dios y vino lleno de gracia y verdad. No vino como Señor y Maestro a complacer los que practican las malas obras. Juan 3, 16, 21. Se debe considerar otro factor. La ley de Moisés claramente condenaba la homosexualidad. Levítico 18, 22, 20, 13. Esta era una ofensa capital. Si Dios condenó rápidamente a David por su violación de otra ley mosaica relacionada a la conducta sexual, específicamente el adulterio, ¿por qué no lo hubiera condenado por la conducta homosexual si la hubiera practicado? De hecho, ya que Jonathan era casado, entonces hubiera estado siendo infiel a su esposa de haber tenido una relación con David. Los eruditos en usos, hábitos y costumbres en tierras bíblicas señalan que solamente los occidentales modernos que no están familiarizados con la expresión física de amistad entre los hombres del Medio Oriente confundirán aquella referencia de la Biblia con la homosexualidad. El punto que se resalta en este texto es que David consideró a Jonathan como su hermano de sangre, con una lealtad que sobrepasó los lazos que genera una relación estrictamente de pareja de desposados. Se hizo un pacto de lealtad para después que Saúl, el padre de Jonathan, rey de Judá, muriera, la familia de Jonathan no fuera destruida. Jonathan y David hicieron un pacto de amistad y de paz que continuaría a través de sus descendientes para siempre. 1 Samuel 20, 14, 17, 42. Preguntamos, ¿qué es un pacto o convenio? Una promesa solemne entre dos o más personas. Jonathan estaba seguro que David sería el siguiente rey de Israel. Y como le conocía como un hombre leal a sus amigos, a los guerreros que le acompañaban y al pueblo, fue que confirmó su pacto para la posteridad. Tal convenio de misericordia se realizó cuando David fue rey con el hijo de Jonathan, Mefiboset. Pablo condena las prácticas homosexuales. Pablo condena las prácticas homosexuales. Romanos 1, 26, 27. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en su lujuria
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Los intérpretes que están a favor del homosexualismo sostienen que Pablo no condena el comportamiento homosexual en general, pero sí el abuso de la homosexualidad. Es decir, para ellos, supuestamente Pablo promociona la templanza en la práctica sexual aberrante, pero no la abstinencia. Esta idea perversa que trata de distorsionar el contexto no resiste el análisis. La Biblia condena la práctica del sexo por fuera del matrimonio, pero aprueba las relaciones sexuales sin mancilla, frecuentes dentro del lecho matrimonial. 1 Corintios 7:3-5, Hebreos 13:4. Como contenido de advertencia de juicio, la Biblia no aprueba los matrimonios homosexuales y condena todos los otros actos homosexuales abominables. Otros argumentan que Pablo solo quiso transmitir que cualquiera que cometiera pecado al violentar su orientación sexual, es decir, cambiando su deseo natural heterosexual hacia las personas de su mismo sexo, no sería incorrecto ni condenable, porque no sería un deseo por el sexo opuesto, sino un acto imprevisto, pasional. Es decir, un arrebato momentáneo de satisfacción carnal imprevista. Un profesor de historia llamado John Boswell, para justificar un acto homosexual imprevisto, no planeado, da un pervertido ejemplo de ello. Este señor escribió: las personas a las que Pablo condena no son manifiestamente homosexuales, lo que deroga con los actos homosexuales cometidos por personas aparentemente heterosexuales, que en un momento dado, por embriaguez, consumo de narcóticos, por dinero, casualidad o deseo pasional, cometen prácticas homosexuales en un momento dado. De hecho, el punto entero doctrinal de Romanos 1 es señalar y condenar a las personas que han rechazado su llamado a la verdad, apartándose del verdadero camino en el que una vez estuvieron. Pues la conciencia nos acusa o excusa de los actos buenos o malos. Así que no hay pretexto para argumentar que fue un accidente, un acto consentido o una necesidad de conseguir dinero al prostituirse con un homosexual. Está claro que Pablo no distingue en sus pensamientos o escritos entre rangos morales en personas homosexuales en el sentido de la preferencia sexual permanente o imprevista, ni de los heterosexuales que simplemente asumen un comportamiento homosexual ocasional. De hecho, es poco probable que muchos de los judíos de aquel tiempo reconocieran tal distinción, porque ellos por la ley comprendían que el pecado no tenía niveles de moralidad, sino de inmoralidad y degradación. Y es bastante evidente que eran conscientes de su existencia pervertida. Y aunque Pablo no haya mencionado el término moderno gays o lesbianas, describe actos homosexuales cometidos por personas que fueron y eran en ese tiempo heterosexuales. Hemos terminado la primera parte de este tema, la homosexualidad y la Biblia.
Quedan invitados para la segunda parte en el próximo programa de Manantial de Vida en los jueves de doctrina. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por haberme permitido compartir tu palabra. Que tu palabra llegue, Señor, donde tenga que llegar. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.